Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Mi nombre es Mariano Di Maggio, me acompaña también José Vano. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Y durante los próximos minutos les vamos a estar comentando sobre alternativas de inversión después del blanqueo. Como todos sabemos, hay un hecho relevante y que es que el próximo 31 de marzo vence el plazo hasta el cual el dinero en efectivo exteriorizado, ya sea tanto en moneda local como extranjera, debía permanecer inmovilizado en las cuentas especiales en las entidades financieras. Obviamente siempre y cuando no haya sido aplicado a la compra de bienes muebles registrables o inmuebles. Lo que queremos decir es que al partir del 1 de abril esos fondos quedan liberados, con lo cual desde Invertir Online la idea es poner al alcance de ustedes alternativas, beneficios que ofrece el mercado de capitales para invertir esos fondos que quedan liberados a partir del 1 de abril. Durante la teleconferencia vamos a abordar los beneficios impositivos de las alternativas que ofrece el mercado de capitales, como también alternativas de inversión en pesos y dólares, obviamente que ofrezcan tasas superiores a plazo fijo, obviamente en las dos monedas, pesos y dólares, la liquidez que proporciona el mercado de capitales y las posibilidades de financiamiento que ofrece el mercado de capitales a través de los instrumentos ofrecidos por el mismo. Así que comenzamos. Principalmente beneficios impositivos. Lo que hay que tener en cuenta es que vamos a estar hablando principalmente de instrumentos de inversión enfocados a personas físicas, dado que las personas jurídicas están alcanzadas en casi un 100% por las inversiones financieras. Con lo cual a tener en cuenta, es decir, una vez liberados esos fondos, la alternativa de inversión de títulos públicos, ya sea en pesos como en dólares, ofrece una exención de ganancias por la renta y de bienes personales por el capital, con lo cual aquellos que hayan exteriorizado y abonado el impuesto especial, al invertir en títulos públicos no van a tener que volver a abonar ningún impuesto. Lo que vamos a comentar son los principales instrumentos, los más operados y los más solicitados por los inversores. En el caso de obligaciones negociables con oferta pública significa que están aprobadas por el mercado para salir a cotizar. Vamos a ver que tenemos exenta la renta, pero tenemos grabado el capital. Cuando hablamos de alícuota decreciente en bienes personales, lo que queremos decir es que, dada la entrada en vigencia de la ley de sinceramiento, se han efectuado modificaciones a las alícuotas de bienes personales, con lo cual para el periodo fiscal 2017 la alícuota a aplicar es del 0,5%, con un mínimo no imponible de 950.000 pesos, y para el periodo fiscal 2018 va a ser del 0,25%, con un mínimo no imponible de arriba de 1.000.000 de pesos. Con lo cual hay que tener en cuenta que la alícuota siempre se aplica sobre el excedente del mínimo no imponible. También vemos beneficios impositivos en acciones argentinas, tanto en ganancias como en bienes personales, lo mismo que los títulos públicos. Y después, como otra alternativa solicitada, que también aporta algún beneficio impositivo, son los fondos comunes de inversión. Lo que vemos que son instrumentos que se encuentran exentos en ganancias, es decir, la rentabilidad que uno puede obtener por apreciación de capital, pero sí se encuentra grabado el capital invertido, es decir, se encuentra grabado la tenencia en bienes personales, obviamente con una alícuota decreciente, tal cual lo indicábamos anteriormente. Pasamos a otra de las características que nos ofrece el mercado de capitales para poder invertir esos fondos que quedan liberados. Hablamos de liquidez, es decir, el mercado de capitales te ofrece la posibilidad de realizar tu inversión y de hacerte de fondos en un plazo no superior a las 72 horas. Con lo cual lo que indica es que si uno invierte esos fondos producto de la exteriorización y luego necesita realizarlos por alguna necesidad puntual, en un plazo no mayor a 72 horas tienen los fondos nuevamente acreditados y disponibles para
utilizar. Otra alternativa que ofrece el mercado de capitales es financiamiento, es decir, préstamos de corto plazo, presentando como garantía los instrumentos de inversión. Por ejemplo, una persona que haya sincerado una cierta cantidad de dólares, decide invertir en un título público nominado y pagadero en dólares, puede utilizar esos títulos públicos para obtener financiamiento y así no tener que realizar la inversión como para hacerse de fondos. Entonces, lo que podemos ver a grandes rasgos es que el mercado de capitales es un vehículo muy interesante, dado que ofrece seguridad, transparencia y liquidez a la hora de invertir los fondos que provengan de dicha exteriorización. Antes, perdón, vamos a hacer un momento de chequeo, porque bueno, todos los comentarios que tuvimos de que había ruido de fondos y demás. Ahora pasaríamos al siguiente tema, que tiene que ver con recomendaciones de inversión, empezar a armar un perfil de inversor de un cliente y demás. Antes de entonces pasar a eso, si tienen alguna duda o quieren que repitamos alguna parte que no se haya entendido, aprovechen el chat y pídanlo. Los esperamos un segundito a ver si alguno tiene algo que decir, si no continuamos y pueden ir mandando preguntas por acá por chat y nosotros al final de la conferencia vamos a estar respondiendo las preguntas. Continuamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, nosotros tomamos un par de supuestos en realidad para empezar a armar una cartera de inversiones. Uno de los supuestos fundamentales es el perfil de inversor. En realidad nosotros estamos pensando sobre todo en gente con un perfil conservador o moderado, digamos, no con un perfil agresivo. Y de algún modo acá con estos puntos estamos describiendo cómo sería ese perfil, ¿no? Muy probablemente esta persona haya tenido en dólares, o sea, haya tenido dólares líquidos o haya tenido posición en dólares, con lo cual nosotros pensamos que va a privilegiar mantener una posición en dólares. También, por supuesto buscar ganancias, pero principalmente preservando el capital, o sea, estamos pensando en alguien no tan agresivo. Producto de eso también los instrumentos de renta fija deberían ser los primeros que hay que considerar. Y por supuesto siempre una posición más corta, o sea, de un corto y mediano plazo y no un largo plazo que normalmente implica mayor volatilidad. Bueno, entonces partiendo de eso, digamos... Antes, un segundito, si bien estamos hablando de un perfil de inversión conservador a moderado, bueno, los invitamos a todos aquellos a que puedan, digamos, efectuar el perfil del inversor que tenemos disponible, digamos, en nuestra web, exacto. Exactamente. Y aparte, perdón, después al final de todo vamos a concluir con unas carteras recomendadas. Y en realidad las carteras recomendadas se conforman por una serie de activos y una ponderación de esos activos. A lo que voy con esto es, perfiles más agresivos pueden considerar estas recomendaciones, y lo que van a hacer es menor proporción en su portafolio de los activos más conservadores y mayor proporción en los activos más agresivos, ¿no? Entonces, digamos, si piensan ustedes que tienen un perfil más agresivo, no es que no les va a servir la charla, sino que bueno, lo van a tener que cambiar un poco después las ponderaciones al final. Entonces sí, vamos a las primeras alternativas, de inversión. Lo primero por lo que empezamos son por los bonos nacionales en dólares. De nuevo, partiendo o pensando en una persona que tiene dólares principalmente en su cartera, suponemos que querrá mantenerlos. Entonces, siendo así, la primera alternativa es bonos nacionales en dólares. Estos bonos, todos ellos, o sea, pueden ver acá los nombres de los bonos, igual después vamos a pasar más en detalle por algunos de ellos. Todos estos bonos cotizan en pesos o en dólares, o sea, uno podría con pesos comprarlos y después recibir la renta y la devolución del capital en dólares, o puede directamente con dólares operar en ellos.
Entonces, vamos a empezar por las ventajas de estos bonos. En primer lugar, bueno, posición en moneda dura, o sea, de nuevo, uno está en títulos en dólares, con lo cual mantiene siempre esa moneda si es lo que más le interesa. El segundo punto habla de la rentabilidad en términos internacionales. La semana pasada, la semana anterior también salieron novedades, salieron noticias, por ejemplo, de Bolivia colocó deuda a una tasa de 4,5 anual, o Uruguay a tasas similares, y en Argentina un bono a 10 años, porque eran a 10 años los que habían colocado estos países, está rindiendo hoy 7%, con lo cual, digamos, estoy comparando con Bolivia, con Uruguay, por supuesto, si no vamos a comparar con Estados Unidos, que rinde 2,5%, o sea, hay todavía una muy buena ventaja a favor de los bonos nacionales, y por eso hay que destacarla. El tercer punto de las ventajas dice oportunidad de mejora de tasa de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Justamente estamos viendo existe este gap de riesgo, y el riesgo se mide como una mayor tasa. Cuando el mercado empiece a ponderar cada vez mejor, o empiece a ver cada vez mejor la deuda argentina, va a bajar la tasa, y en los bonos una baja de tasa se manifiesta como una suba de precios. Entonces todas las personas que ya están con bonos en su cartera se van a ver beneficiados por la suba del precio del bono, ¿no? O sea, la baja de tasa le va a afectar a los que entren más adelante, porque van a entrar en peores condiciones. Después hablamos de muchas alternativas, o sea, pueden ver acá en este gráfico que hay un montón de nombres de bonos. Por las dudas, un segundo, por si alguno todavía no está interesado con qué es este tipo de gráfico. Este gráfico es la curva de bonos. Lo que hace es, en este eje, o sea, en el eje de las IES, mide la tasa de retorno del bono, y en este eje de las X la duración del bono, ¿no? Entonces, bueno, tiene una pendiente positiva, o sea, va en esta diagonal, justamente porque se supone que bonos de mayor tasa, de mayor plazo, significan mayor riesgo y requieren mayor tasa. Una aclaración, que si uno ve la curva y ve los símbolos, por ejemplo, AA26, DICA, esos son los códigos de negociación. Es decir, que si uno ingresa a nuestro sitio y en el buscador pone esos códigos, le van a figurar los últimos precios, cómo viene operando, la tendencia, el volumen, con lo cual esos son los códigos de negociación para que, bueno, cualquiera que esté interesado directamente los pueda buscar y los pueda adquirir, ¿no? Ok, y entonces lo que estaba diciendo de estas muchas alternativas es, por un lado, sí, vean que hay un montón de alternativas, pero en realidad estos bonos, el A19, 21, A26 y A46, si bien existen, son bonos que se habían emitido con una lámina mínima de 150.000 valor nominal, o sea, si cotizan a la par uno necesita mínimo $150.000 para comprarlos. Estos bonos los están cambiando por otros que es exactamente igual, pero con una lámina mínima de 1. Claro, exacto. La idea del gobierno es registrarlos ante la SEC en Estados Unidos para que, bueno, los inversores minoristas puedan ingresar, ya que estos bonos fueron emitidos en su principio para inversores institucionales o inversores profesionales de acuerdo a la legislación americana. Con lo cual esperemos que en breve puedan estar, digamos, disponibles para ser comprados o vendidos con láminas de menor denominación. Claro, entonces eso amplía aún más la variedad. Y el último punto de las ventajas es la liquidez. La liquidez, por ahí pensado en dos, como dos definiciones, digamos, de liquidez. Uno, por un lado, de que uno no debería tener mayores problemas para comprar y vender estos bonos porque hay mercado, o sea, hay mucho volumen operado, mucha oferta y demanda de estos productos, con lo cual uno no tendría problema para comprarlos o para operarlos. Pero también liquidez como el tiempo que uno tiene hasta hacerse del dinero. Todos los instrumentos, los que vamos a ver, los bonos, las acciones y demás, tienen una liquidación en 72 horas, con lo cual si uno vende un bono, por ejemplo, hoy, o sea, vende al precio de hoy, ese precio no se mueve y va a liquidar el bono en 72 horas, con lo cual en 72 horas va a tener el dinero disponible para hacer lo que quiera con él. Con lo cual también, comparado con otros instrumentos como uno está acostumbrado acá en Argentina de plazos fijos, por ejemplo, un plazo fijo en el mínimo es
arrancás y lo tenés 30 días que uno no puede tocar la plata. Y eso por el lado de las ventajas, que aplica a varios bonos, ¿no? Después, cuando pasemos por los otros bonos, vamos a pasar más rápido las que se repitan. Por el lado de los riesgos, ¿qué riesgo encontraríamos con esto? Uno de los riesgos es la volatilidad de las tasas internacionales. Esto quiere decir que, a ver, bueno, fue parte del efecto Trump, por ejemplo, o lo que está ocurriendo con la Fed y las subas de tasas. ¿Qué pasa? Si las tasas globales empiezan a subir o empiezan a moverse, o sea, pero particularmente si empiezan a subir, eso va a impactar en lo que pasa con las tasas argentinas, ¿no? O sea, ese es el concepto de riesgo país. Una tasa libre de riesgo, que es lo que se considera Estados Unidos. Si Argentina tiene un riesgo país de 700 puntos, quiere decir que rinde lo que rinde un bono de Estados Unidos más 700 puntos, o sea, más 7%. Pero si el bono de Estados Unidos se está moviendo, eso mueve todos los bonos de todo el mundo. Entonces hay un riesgo ahí de volatilidad de tasas internacionales en caso que suban más de lo esperado. En este momento el mercado está esperando básicamente 3 subas de tasas de 0,25 cada una durante este año. Se empezó a hablar de a lo mejor una cuarta suba, con lo cual, digamos, esas subas ya estarían descontadas en el precio porque es bastante, o sea, el consenso pasa por eso. O sea, lo que modificaría la tasa y los precios de los bonos tienen que ver con movimientos no esperados. Otro tema de riesgos es el tipo de cambio congelado, porque en realidad cuando uno tiene una inversión en dólares, o sea, y la quiere medir en pesos, lo que tiene que hacer es ver la tasa de rendimiento en dólares y multiplicarla por el tipo de cambio. Entonces estas tasas de rendimiento de 7% en dólares que estamos diciendo que son muy buenas a nivel internacional, la verdad es que si el dólar no se va a mover y dentro de un año, digamos, vale lo mismo que ahora, todo el rendimiento que uno va a tener con estos bonos es solamente 7%, mientras que si uno tuviese una posición, por ejemplo, en Levax, que están nominadas en pesos, tendría un rendimiento muy superior, porque están pagando 22% de tasa. Entonces, aunque parezca mentira, en Argentina en este momento el tipo de cambio es una amenaza para el dólar, para inversiones en dólares. Esto que comenta José es algo que seguramente habrán leído en varios diarios, que es el famoso carry trade, ¿no? Ese famoso carry al que están tan acostumbrados los inversores institucionales del exterior, que traen dólares hacia la Argentina, los liquidan al tipo de cambio oficial, los invierten en pesos y al no moverse el tipo de cambio siempre terminan llevándose más dólares de lo que ingresan, con lo cual si en condiciones normales esas tasas, digamos, en pesos se podría inferir que son tasas en dólares, con lo cual hay tanto flujo de fondos hacia la Argentina que hacen que el tipo de cambio se mantenga deprimido, sumado, bueno, a que también esta semana es el vencimiento del sinceramiento fiscal, lo que también ayuda a que el tipo de cambio se mantenga deprimido. Con lo cual, este es el famoso carry trade, digamos, del que tanto se habla en los medios, ¿no? Y el último punto que teníamos para hablar de riesgos es la deuda en moneda extranjera. En realidad, o sea, por ahí uno lo puede ver como algo positivo el hecho de, bueno, de hecho entre las ventajas pusimos posición en moneda dura, con lo cual, digamos, es algo positivo estar posicionado en dólares, pero también implica un mayor riesgo de repago de la deuda, porque, por ejemplo, vuelvo al punto de Levax. Las Levax significan prestarle pesos al Banco Central, o sea, yo le presto pesos al que fabrica los pesos. Con lo cual, digamos, el nivel de riesgo de eso es ínfimo, porque siempre el Banco Central puede fabricar más y pagarte. En cambio, cuando uno tiene una deuda en moneda extranjera, cuando el Estado tiene una deuda en moneda extranjera, no necesariamente va a poder tener los dólares para pagarlo. Con lo cual, digamos, es importante tener en cuenta qué implica esto, ¿no? Con esto, digamos, o sea, tampoco para ser pesimista, no es que estemos pensando que pronto el Estado va a tener dificultad en el pago, pero bueno, es uno de los puntos que hay que destacar. Entonces, digamos, teniendo en cuenta todas estas ventajas y estos riesgos, nosotros lo que recomendamos es mantenernos en la parte media de la curva, es decir, por este tramo acá,
¿Por qué? Porque los bonos de esta punta acá son bonos, digamos, con duración corta, son bonos que están rindiendo bastante poco, vean el AN18, el ADA19, rinden menos de 3% anual, son tasas muy bajas, mientras que los bonos de este otro extremo de la curva, a lo mejor pagan 8% de tasa, que está muy bien, pero tiene una duración muy alta y eso implica una volatilidad muy alta y un riesgo mayor. Entonces, para nosotros sería coherente mantenerse en este tramo de la curva, ¿no? Con bonos como podríamos incluir el AI24, pero estamos pensando más en el A26, A12, y toda esta rama que son en realidad el mismo bono con distintas legislaciones y monedas, que es el TICA, DICI, etc. Pasamos a la curva de bonos provinciales en dólares. Entonces todo lo dicho de posición de moneda dura, riesgo que implica también tener una deuda en moneda extranjera, digamos, eso aplica porque también son bonos en dólares. Pero ¿qué otras ventajas tienen? Una ventaja es rinden mucho más que los bonos nacionales. O sea, a similitud de condiciones, digamos, bonos que tienen una duration similar, están pagando entre 1 y 2% más que los bonos nacionales. Entonces, por supuesto, es una ventaja. También aplica lo de la oportunidad de mejora en tasa de riesgo, eso ya lo explicamos para los bonos nacionales en dólares. Y después está el tema de muchas alternativas. Acá hay algunos de los bonos. En realidad existen varios bonos más que estos provinciales. No pusimos nosotros todos porque hay muchos de ellos que también tienen una lámina mínima de $150.000. Entonces estos acá son bonos en realidad que tienen lámina mínima baja, con lo cual no habría problema para el inversor minorista comprarlo. Aparte, lo que hay que tener en cuenta, en este caso de instrumentos subsoberanos, como también se los conoce en el mercado, es el riesgo de liquidez, ¿no? Estos son títulos públicos para un inversor que, digamos, tenga un poco más de tiempo para esperar que el bono venza, no tenga un apremio tan importante por los fondos, porque en algunos casos es complicado conseguir liquidez si uno necesita de urgencia liquidar los fondos, ¿no? Sí, exacto. Igual también nosotros acá en este gráfico pusimos bonos que no deberían tener tantos problemas de liquidez, pero bueno, quiere decir, hay muchos más que estos y no todos incluimos acá. Sobre el único punto que quisiera detenerme un poquito acá es en la parte de riesgo donde dice mayor riesgo crediticio, porque en realidad es un riesgo, pero tiene un signo de pregunta ahí, porque en realidad estos bonos rinden más que un bono nacional porque el mercado lo ve como un bono de mayor riesgo y lo ve como una colocación de mayor riesgo porque siempre una provincia tiene menos autonomía y menos fuentes de fondos que una nación, con lo cual suponen que tiene menos libertad para poder llegar a cumplir con las metas y tiene que pagar la deuda. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, puramente teórico, es correcto que la deuda provincial pague mayor tasa que la deuda nacional. Ahora, sin embargo, hay un tema político en el medio que nosotros pensamos que en realidad disminuye enormemente el riesgo crediticio y que entonces estos bonos provinciales son una buena alternativa porque verdaderamente, de hecho, no significan un riesgo muy superior. Gran parte de estos bonos, por ejemplo BPMD, BPLD, gran parte de todos estos bonos son bonos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, provincia de Buenos Aires u otra provincia, en realidad en este momento nosotros no nos imaginamos que el siguiente año, que los siguientes par de años, una provincia caiga en cesación de pagos y el gobierno nacional no intervenga. Mucho menos pensando en provincia de Buenos Aires o ciudad de Buenos Aires y demás. Correcto, totalmente. Sí, provincia de Buenos Aires aparece como muy buena alternativa, ya que tiene una curva variada de bonos y la oferta de títulos que ofrece también es muy importante y distribuida a lo largo de toda la curva, con lo cual provincia de Buenos Aires es muy buena alternativa para incorporar a las carteras, ¿no? Ok. Entonces, bueno, está en la columna de riesgos esto de mayor riesgo crediticio, pero bueno, en realidad nosotros
lo vemos como una oportunidad de obtener una mayor tasa sin correr un riesgo o sin sumar tanto más riesgo como lo está ponderando el mercado. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es también tener en la cartera bonos en dólares provinciales. Nosotros también estamos pensando en el tramo medio de la curva, pero fíjense que es una curva, digamos, tiene mayor presencia, tiene una duration más corta, ¿no? Fíjense. Exacto. Que vuelvo a los bonos nacionales. Los bonos nacionales del tramo medio están acá entre 6 y 8 años de duration, y acá el tramo medio está en 5 años, ¿no? Con lo cual, digamos, el más largo, que es el BPLD, que es el que más tasa paga, estaría, digamos, en cuanto a duration, ubicado en el tramo medio de la curva de bonos nacionales. Exacto. Bueno, ahora, digamos, los principales instrumentos en dólares son esos dos, y creo que ya explicamos suficiente. Lo que estamos planteando ahora, o lo que queremos plantear ahora, es si verdaderamente deberíamos mantenernos en pesos en dólares y solamente en dólares, o si habría que considerar algunas alternativas, especificar parte de la cartera. Y aprovechar el famoso carry, ¿no? Claro. El carry de los pesos que tanto, digamos, están aprovechando, valga la redundancia, los inversores extranjeros e institucionales, ¿no? Exactamente. Por un lado, el primer punto, el tipo de cambio de los últimos meses no se ha movido de la zona de 15 o 16. En este gráfico se ve, por si no llegan a entender, acá dice, este es 15 pesos, o sea, esta línea que va por acá es 15 pesos y esta línea que va por acá es 16. O sea, fíjense que en los últimos 6 meses prácticamente, digamos, todo este tramo se ha movido entre 15.50, 15.70, o algo así. Eso en los últimos 6 meses, que es lo que grafiqué acá, pero en realidad un poquito más para atrás también se cumple. Entonces, por un lado, Facundo, si querés pasar la consulta por el chat, nosotros después te respondemos al final, si te parece. Sigo con el tema del tipo de cambio. Entonces, por un lado, digamos, vemos que el dólar parece estar bastante congelado en ese tipo de cambio. Vengo a estos puntos, a los últimos puntos. Las expectativas del mercado y todas las proyecciones de analistas no son que el dólar se vaya a escapar. De hecho, hoy el dólar bajó unos cuantos centavos. Por otro lado, la LEVAC a 252 días, hoy, o sea, en la última licitación, tuvo una tasa de 21% anual, mientras que el dólar futuro tenía una tasa implícita de devaluación de 17%, 17.4%. Es decir, el mercado está suponiendo. O sea, bueno, el tema de la LEVAC no es una suposición del mercado, digamos, es lo que pagó, pero sí por el lado del dólar futuro, el mercado está suponiendo una devaluación bastante baja, con lo cual, digamos, esto refuerza el concepto de lo que estamos diciendo de por ahí hay buenas oportunidades de posicionar parte de la cartera en pesos. Lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de tasa implícita es la que surge de comparar el tipo de cambio spot o dólar hoy con el futuro, ya sea uno que puede ir a ROFEX o a MAE, eligiendo una fecha y comparando, digamos, la tasa que habría entre el spot y el futuro. A claro. Eso nos referimos cuando hablamos de tasa implícita de dólar futuro. Claro, con números redondos para que se entienda bien. Si hoy el dólar estuviese a 10 pesos y el dólar futuro a un año estuviese a 12, bueno, esos 2 pesos de diferencia son el 20% de 10, con lo cual, digamos, el dólar futuro nos estaría indicando una tasa de evaluación de 20%. Digamos, ese cálculo es el que se hace para llegar a este 17%. Lo que hay que tener en cuenta también cuando hablamos de tasa de LEVAC es la expectativa de inflación, ¿no? Futura, que si el gobierno logra, digamos, acomodarse a las metas que ha mencionado en el presupuesto, estamos con tasas reales muy interesantes, ¿no? Claro. Y este otro gráfico lo que tiene es la evaluación, la evolución de lo que fue pagando las distintas licitaciones de LEVAX y lo que rindió el plazo fijo, ¿no? Bueno, claramente siempre hubo bastante diferencia, hay como 5 puntos de diferencia entre la tasa LEVAC y la tasa de plazos fijos. Y esta LEVAC, entonces esto tiene que ser un promedio de esta línea azul, es el 24,75, digamos. Entonces en los últimos 6 meses una inversión en el LEVAC rindió 24,75%,
con un tipo de cambio que prácticamente no se movió, con lo cual, digamos, en los últimos 6 meses hubiese sido una inversión mucho mejor pasarse a pesos, a invertir en cosas como Levax, que quedarse en bonos en dólares. Ahora sí, analizando específicamente el tema de las Levax, ¿no? La slide anterior tenía más que ver con una comparación de inversiones en dólares versus inversiones en pesos. ¿Qué ventajas tienen las Levax? Por empezar, es el producto con menor riesgo del mercado, lo dije más temprano, digamos, uno le presta pesos a quien fabrica los pesos, con lo cual, digamos, nunca debería haber demasiado problema con eso. Las tasas, ya lo estuvimos repasando, son atractivas, la operatoria es muy sencilla, o sea, es más o menos como hacer un plazo fijo a través de una casa de bolsa en lugar de un banco, digamos, con lo cual, digamos, es bastante sencillo, sobre todo para los argentinos que están muy acostumbrados a operar con plazo fijo. Sí, es un producto muy sencillo de operar, muy sencillo de entender el funcionamiento y muy fácil, digamos, para aquel que quiera dar sus primeros pasos y comenzar a operar con una sociedad de bolsa, ¿no? Porque esto sería, digamos, en términos de la escala de sofisticación del inversor, como el primer paso para comenzar, digamos, una carrera bursátil, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y por el lado de los riesgos, enumeramos dos principales, que después cada uno, digamos, evaluará cuánto le parece cuán importante le parece que es. Por un lado, bueno, estamos hablando ya de instrumentos en pesos, con lo cual si hubiese una escapada del tipo de cambio, bueno, uno queda descalzado contra el dólar, ¿no? Eso por supuesto aplica a todas las inversiones en pesos. Y por otro lado, si hubiese esa escapada, uno podría tener que rearmar posiciones, es decir, uno armaría una cartera en este momento con una posición en pesos y probablemente más adelante tenga que reposicionarse en bonos en dólares. Este gráfico es bastante ilustrativo, está muy bueno. Básicamente, ¿qué dice? Si el tipo de cambio, ¿no? Acá esta escala es el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mantiene en 15.60, digamos 15.50, 15.60 como está ahora, al cabo de un año la inversión en Levax rendiría 27.2%, porque en realidad las Levax pagan menos, pero como hay un interés compuesto que uno renueva, ese es el famoso carry. Exacto. Que decía Mariano, uno coloca un mes, pero después renueva la totalidad más los intereses, bueno, entonces por interés compuesto da un poquito más. Entonces, lo que se grafica acá es cuál es el interés, la tasa lograda con inversiones en Levax para distintos tipos de cambio del dólar, ¿no? O sea, supongamos que el dólar llega a 17 dentro de un año, aún así en pesos uno tiene 16,2%, ¿no? Exacto. Entonces, cuando se cruzan las dos curvas en este 17,75, ¿por qué 17,75? Pues acuérdense que acá habíamos dicho que teníamos esas tasas implícitas de dólar futuro, ¿no? Entonces, si se cumplen las expectativas de que va a haber una devaluación de 17.75 en un año, las Levax medidas en dólares, aunque son inversiones en pesos, estarían alrededor de 12,5% de tasa. Exacto. Lo que dice este gráfico, en términos prácticos, es que hay que aprovechar el carry, ¿no? Claro. El carry de pesos, Claro. Técnicamente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, Levax es otro de los instrumentos que nosotros tendríamos en la cartera. Y por último, o sea, el último punto de renta fija es, existen bonos también indexados por SER e indexados por Badlar. Una pequeña definición por las dudas para asegurarme que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Los bonos indexados por SER son bonos que dicen, ok, el SER es el índice que mide la tasa de inflación, ¿no? Exacto. Entonces un bono indexado por SER lo que hace es, a uno le paga toda la tasa de inflación más la tasa del bono. Por ejemplo, acá estamos en la curva de SER. Por ejemplo, este DCP que dice 4%, no es que rinde 4%, es que rinde el SER más 4%. Entonces, digamos, la gran ventaja que tiene esto, que es el primer punto, es una tasa real positiva. Exacto. Y, digamos, si bien nosotros los argentinos estamos siempre muy acostumbrados a pensar en términos de dólares y demás, la realidad es que vivimos en pesos. Y si no, vean lo que pasó el último año, digamos. El último año hubo 40% de inflación en pesos y poco movimiento del dólar. Entonces, la persona que tenía dólares y que se quedó sentado arriba de los dólares, prácticamente se perdió ese 40%. Exacto.
Con lo cual, digamos, bueno, no lo tenemos acá en el gráfico, pero es muy fácil imaginarse dos gráficos, o un gráfico que muestre qué pasa, con cuánto subió la posición de una persona que tenía dólares y cuánto más subió la posición de una persona que tenía un bono indexado por SER. Acá lo que queremos decir es que es una alternativa para aquel que crea que el gobierno no va a poder domar las expectativas de inflación. Es un muy buen instrumento para poder cubrirse sobre esa inflación futura que pueda llegar a suceder. Supongamos, en el caso que las paritarias se cierren todas al 30%, con lo cual eso, sumado a la inercia inflacionaria, podría, digamos, tirar abajo todos los planes de control de inflación del gobierno. Ok, acá, perdón, Facundo, Leopoldo, los dos dicen que tienen una consulta. Escríbanla en el chat, pueden escribirla ahora en el chat, así nosotros ya la recibimos y la vamos respondiendo, bueno, o ahora o al final. Sí, tenemos acá un asistente que nos está tomando las preguntas, probablemente por ahí al final, claro, para hacer un poco más ordenado, las respondemos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hablamos bastante de los bonos indexados por SER. De nuevo, fíjense lo que dice la recomendación, ¿no? O sea, se logra una mejor garantía de mantener riqueza con un bono indexado por SER que con un bono en dólares. Eso por ahí puede sonar medio raro para los que están muy acostumbrados a pensar en términos en dólares, pero digamos, financieramente funciona así. Y por otro lado están los bonos indexados por Badelar, o sea, Badelar es la tasa de plazo fijo mayorista, digamos, por plazo fijo de más de $1.000.000. Esa tasa Badelar tiene una correlación con la tasa de plazo fijo, con la tasa de Levax, etc. Y acá en realidad encontramos una buena oportunidad en este desarbitraje que decimos acá en el PR15. Porque, ¿qué ocurre? Explicamos la curva, explicamos qué quiere decir esta curva, y en realidad la línea indica como la relación lógica que hay entre tasa y rendimiento. Exacto. Bonos que están por encima de la línea significan una oportunidad de compra, porque en realidad tienen el mismo nivel de riesgo medido como duration, pero rinden más, entonces uno corre el mismo riesgo pero obtiene más plata. Vean lo que está pasando justamente con el PR15 en la curva de bonos por Badelar. O sea, hay mucha distancia acá. Este bono debería estar rindiendo un poquito menos de 21% y está rindiendo más de 23%. Con lo cual, en realidad, nosotros vemos una oportunidad ahí básicamente por el desarbitraje. En cuanto a los riesgos, bueno, el tema cambiario ya está. Y acá también pusimos un riesgo con signo de pregunta que tiene que ver con el desacople entre la tasa Badelar y la tasa Levac, porque en realidad yo lo que dije es, hay una correlación entre la tasa Levac, entre la tasa Badelar y entre la tasa de plazo fijo, que tiene que ver con las necesidades de los fondos de los bancos, la liquidez, etcétera, etcétera. No necesariamente esta liquidez se mantiene, esta correlación se mantiene. Entonces, podría ser un riesgo que se separe la tasa Badelar y de golpe la tasa Badelar empiece a pagar menos que las Levax. Entonces, por ese punto es un riesgo. ¿Pero por qué lo ponemos como una oportunidad? Porque en realidad históricamente siempre en Argentina la tasa Badelar fue superior a la tasa de Levac y ahora es inferior. Entonces, si en algún momento volvemos a la situación histórica, habría además una apreciación mucho más fuerte de estos bonos por esto que acabamos de decir. Exacto. Lo que hay que tener en cuenta también que, supongamos comparar un PR15 con una Levac, hay que tener en cuenta que es un bono que vence en 2022, con lo cual tiene un riesgo de volatilidad un poco superior a una Levac, pero obviamente el premio por ese riesgo se refleja en la tasa de interés, ¿no? Hoy está en niveles de una tasa anual de un 24%, claro. Con lo cual es una alternativa muy interesante y es un instrumento a su vez que ofrece liquidez, con lo cual si alguien en algún momento necesita fondos para alguna actividad privada, técnicamente los vende en el mercado y se hace de dicha liquidez, ¿no? Ok, aprovecho que estamos sobre el tema de Levax y respondo acá a la pregunta que hace Leopoldo. Si se paga comisiones por la operación en Levac, sí se paga comisiones, es 0,15 mensual. La comisión que se paga al momento de suscripción, gracias. Hay suscripciones
de LEVAX a un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, en realidad son números, porque como es una fecha de una semana, es los martes, un martes una licitación con un miércoles la liquidación, en realidad tenés a 28 días, 35 días, digamos, son números medio poco redondos porque tienen ese múltiplo de 7 para caer en un régimen semanal, digamos. Pero hay básicamente en un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera. Respecto a retirarlo todos los meses, sí, cada vez que venza la LEVAC, es decir que el Banco Central le paga a los tenedores el 100% del capital, uno puede ingresar desde nuestra plataforma y solicitar la extracción hacia su cuenta bancaria, ¿no? Exacto. Así sí, que, por eso nosotros decíamos que es un instrumento muy sencillo y porque digamos es básicamente un plazo fijo. Uno va a un banco y es un plazo fijo a 30 días y bueno, dentro de 30 días puede ir a retirar todo el capital más todo el interés. Es exactamente lo mismo que pasa con las LEVACs. Uno puede retirar parte o todo cada 30 días. Aparte de José, suponiendo que un plazo fijo te paga el 17% anual a 30 días, sí, y una letra, las tasas 22.75. ¿Por qué le vamos a regalar esos puntos de diferencia al banco cuando cualquier persona puede comprar el instrumento en el cual invierten los bancos, ¿no? Claro, que en realidad uno lo que está haciendo acá es eliminar el intermediario, porque gran parte de la plata que tienen los bancos, o sea, a uno le pagan por plazo fijo ese 17% y después el banco se da vuelta y se lo presta al Banco Central a 22.75, digamos, y esos 5 puntos es la ganancia del banco. Nosotros nos estamos, o sea, y quien invierta con esto elimina el intermediario. ¿Cada cuánto licitan LEVACs? La LEVAX licita una vez por mes, es el martes anterior al tercer miércoles del mes. Exacto. O sea, no necesariamente el tercer martes, justo de hecho el mes pasado cayó al revés. Una vez por mes. La próxima licitación es el 18 de abril. Igualmente dentro de nuestra plataforma, en la sección de suscripciones, LEVAC y LETES, se encuentra el calendario estimado de licitación. Y respecto a comisiones, dentro de la plataforma, también en la sección de tarifas, están explicitados tanto los costos por operación como los costos administrativos que conllevaría, digamos, efectuar operaciones, digamos, bursátiles. Exacto. Igualmente cualquier duda nos pueden contactar, digamos, al centro de atención. Sí. Bien, entonces para seguir, digamos, el último punto, a ver, yo quiero ser claro con esto, digamos, porque es importante. O sea, un correcto asesoramiento financiero empieza primero desde el manejo del riesgo y después desde la rentabilidad, ¿no? Entonces, si uno tuviese que calificar por nivel de riesgo las inversiones en pesos, nosotros fuimos subiendo el nivel de riesgo. Lo de riesgo prácticamente en uno es la LEVAC, pasar a un bono tiene un riesgo un poquito mayor, ya Mariano comentó también por un tema de plazos y demás, y pasar a acciones ya es un riesgo superior. Lo que pasa es que bueno, se espera que el premio también sea superior, por eso tiene sentido. A ver, un poco de descripción de qué es invertir en acciones, ¿no? Por un lado, el primer punto dice, bueno, si bien además hay un riesgo, también requiere un mayor nivel de dedicación, porque un bono, básicamente yo me compro un bono a 3 años y yo lo puedo comprar y lo guardo y voy cobrando los intereses y dentro de 3 años me devuelven la plata y no tuve nada que hacer, digamos, ¿no? O sea, es bastante sencillo. Como con las acciones uno tiene una ganancia al momento de venderlo, o sea, uno compra y vende y la ganancia está por la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Uno tiene que estar más atento con lo que ocurre con los precios de las acciones. Entonces, ahí hay un nivel de interés, de dedicación distinto. Sí es cierto. Sí, hay como ibas a comentar que hay dos maneras de invertir en acciones. Una manera sería en donde uno individualmente hace una selección de qué industria es la que cree que va a tener potencial y luego hace una selección individual de las compañías de la industria. Y la otra alternativa es a través de un fondo común de inversión. Un fondo común de inversión, como bien dice la palabra, es un fondo administrado
por un manager, que es el que toma las decisiones sobre cómo invertir en función a los riesgos que vea en el mercado. El manager no es que toma decisiones de acuerdo a cómo se levante, de acuerdo al humor, sino que hay un reglamento de gestión de acuerdo al tipo de fondo que determina los porcentajes por industria, los porcentajes por acciones individuales y los porcentajes que tienen que mantener de liquidez y los tiempos que tienen que estar invertidos. Con lo cual, ingresar en el mercado accionario a través de fondos comunes de inversión para aquel por ahí que quiera profundizar un poco el tema es una muy buena alternativa, ya que cuenta con un manager como socio, ¿no? Que es el que toma las decisiones por uno. El punto este que decía Mariano de el reglamento de gestión es muy importante porque, bueno, de algún modo al inversor le da cierta certeza de lo que está invirtiendo, o sea, el manager no hace lo que quiere. Pero también en realidad, invertir en un fondo versus invertir directamente en acciones tiene sus pros y sus contras, a eso iba. Digamos, la principal ventaja es que uno no tiene que estar atendiendo su cartera todo el tiempo, sino que hay un manager que se encarga del fondo, digamos, esa es la principal ventaja. La principal desventaja es que por el mismo reglamento, normalmente los fondos tienen que tener una posición, aunque sea mínima, en todas las industrias, en todos los activos y demás. Entonces, por más que el manager sepa muchísimo, digamos, vamos a elegir un ejemplo absurdo. Si el manager tiene una bola de cristal y sabe qué va a subir y qué va a bajar, igual no puede hacer absolutamente lo que quiere porque el reglamento se lo prohíbe. Entonces, eso por ahí es una desventaja porque uno puede prever, o por lo menos nosotros creemos que podemos prever cuáles son las industrias que mejor van a funcionar, y si uno tiene los fondos en un fondo, tiene su plata en un fondo, está atado entonces a tener un conjunto de acciones que no necesariamente les convencen todas. Lo que sí es cierto, y es este gráfico acá, es de los últimos prácticamente 7 meses, porque empieza el 1 de marzo, ¿qué pasó con las inversiones en distintos tipos de activos? ¿Qué rendimiento dio en el último año? Entonces, esta línea celeste que va todo por acá, estas crucecitas celestes, indican cuál fue el rendimiento de este IAMC, es el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, que hace unos índices de rendimiento de bonos. Entonces, se toma como referencia esto normalmente, ¿no? O sea, si uno invertía en esta canasta de bonos de corto plazo en dólares, al cabo de un año, digamos el último año, hubiese sacado 5.3% de rendimiento. Si pasaba bonos largos en dólares, recuerden cuando vimos la curva de dólares, siempre no, los más largos tienen mayor tasa, también mayor riesgo. Mejoraba porque pasaba al 11.57%, pero fíjense el salto que hay de pasar de una posición en pesos, el salto que hubo el último año, de pasar de una posición en pesos a pasar a una posición en dólares, ¿no? O sea, la mejor alternativa en dólares rendía 11.57%, una canasta de bonos cortos en pesos rendía 34%, largos en pesos 44%, y el índice Merval, o sea, el promedio de las principales acciones argentinas, rindió 49%. Entonces, en realidad este gráfico lo que muestra es un poco el panorama del último año y justifica por qué a lo mejor alguien querría como barrer un poquito más de riesgo e ir a invertir en acciones. Y lo que justifica también es lo que hablamos antes, el famoso carry trade, ¿no? Claro, no está graficado ahí, pero lo podríamos poner. Acuérdense que nosotros vimos, vuelvo para atrás, porque total lo podemos ver, este 27%, ¿no? No, en realidad está mal, porque 27% es para adelante, para atrás. Exacto. Para atrás dio más. Exacto. Claro, estaría cerca de este 34% las inversiones en Levat. Exacto. Sería, digamos, aquel inversor institucional o inversor extranjero que trajo dólares a la Argentina, los colocó en pesos, ya sea en bonos cortos en pesos o en bonos largos en pesos, y obtuvo esas rentabilidades, ¿no? Claro. Llevándose, si uno casi las transforma, darían casi rentabilidades en dólares, ¿no? Y acerca del rendimiento de acciones, este 49% es el índice Merval, o sea, es como comprar un fondo, digamos, que tiene de todo.
Hubo acciones, por supuesto, que tuvieron un rendimiento mucho mayor, bueno, y al ser promedio también hay acciones que tuvieron un rendimiento menor. Entonces también depende de la habilidad que tuvo cada inversor en dónde posicionarse para haber sacado una tasa de rentabilidad distinta. Entonces, bueno, por ahí ya tuvimos, con algunos de estos puntos ya los estuvimos viendo. Este es un punto importante, el flujo de fondos, el flujo de fondos extranjeros. ¿Por qué vemos esto como una ventaja? El mercado argentino es un mercado bastante chico y una inyección de fondos importantes haría que mucha gente vaya a comprar. Si todo el mundo compra, el precio sube. Entonces, hay una serie de noticias que están indicando, por ejemplo, que Argentina va a dejar de ser considerado un mercado de frontera y va a pasar a ser considerado un mercado emergente. Eso, en términos de flujo, lo que significa es, también recuerdan lo que dijimos del reglamento de gestión, hay muchos fondos de inversión globales que por reglamento no pueden invertir en bonos, en acciones argentinas, porque es de frontera, pero cuando pase a ser mercado emergente no solo pueden, sino que deben invertir en Argentina. Entonces, hay conjeturas, estoy hablando de conjeturas, se habla que probablemente en junio, por ahí, tengamos esa noticia. Si evidentemente es así, podría entrar mucha plata, y si entra mucha plata, eso podría darle una mejora a los precios de las acciones. Este cambio que podría surgir de salir del mercado de frontera emergente es un índice que, digamos, lo elabora el Banco de Estados Unidos, Morgan Stanley. Entonces, bueno, de las conversaciones, digamos, y de los artículos periodísticos, se deduce que estaría, digamos, introduciendo a la Argentina como mercado emergente, con lo cual eso acarrearía mucho flujo, digamos, de fondos hacia el país. Otro hecho que también habla de eso es BlackRock, ¿no? O sea, BlackRock es la principal administradora de fondos, de ETFs, de fondos globales, y presentó ante, bueno, nosotros en Argentina tenemos la Comisión Nacional de Valores, en Estados Unidos está la SEC, presentó ante la SEC un prospecto para empezar a tener un fondo común argentino. Entonces, bueno, son todas señales de que probablemente el flujo de fondos sea importante y ayude a llevar el precio para arriba. En cuanto, bueno, a las ventajas, decimos, en realidad una de las ventajas que tiene es uno puede apostar a distintos sectores. Hay sectores que ya reaccionaron con fuerza, estamos hablando de agro y energía, estamos hablando, digamos, en términos reales, no solo en términos bursátiles, ¿no? Hay sectores que se esperan que tengan un resurgimiento, por ejemplo, la construcción. Justamente el motivo de esta charla es porque termina el periodo de blanqueo y este dinero que sale del blanqueo probablemente se dedique mucho a la construcción, con lo cual también invertir en empresas de ese sector sería una buena alternativa. Y después porque hay industrias retrasadas, ¿no? Uno puede conjeturar que en realidad si todo el resto de las cosas subió, ¿por qué no puede subir esta? Consumo masivo es una industria retrasada, se lo podrán ver en términos macroeconómicos, como ciertos indicadores están empezando a reaccionar, pero el consumo en Argentina todavía no reacciona. Si efectivamente pensamos que va a reaccionar, es una oportunidad de posicionarnos ahora, esperar que reaccione y seguramente eso se va a ver manifestado en el precio de las acciones de esa industria. El riesgo, bueno, ya hablamos de mayor riesgo, pues es más agresivo. Probablemente haya volatilidad, haya turbulencias, digamos, uno con las LEVAX tiene un rendimiento lineal, por ejemplo, ¿no? Uno, digamos, todos los meses está en pesos mejor que el mes pasado. Exacto. No hay mucha turbulencia y acá uno tiene que, la palabra turbulencia es importante, tiene que soportar por ahí un nivel de riesgo distinto, tiene que soportar que a lo mejor hoy compra acciones y dentro de un mes esté perdiendo 10%, pero no quiere decir que dentro de otro mes más esté ganando 10%, digamos, tiene que uno bancarse la turbulencia. Y básicamente porque hay muchos más factores que influyen sobre los precios de las acciones, ¿no? El contexto internacional, no sé, elecciones en países del extranjero, políticas que puedan llegar a tomar de proteccionismo con respecto a productos. Bueno, eso influye en los precios de las acciones y los puede tornar un poco más volátiles. Lo que no quita es que sea un sector en donde se pueda obtener muy buenas rentabilidades, ¿no? Exacto. Bueno, y el último riesgo es precios altos medidos de ratios comparables. Esto quiere decir cuando, por ejemplo, ve
un nivel de, por ejemplo, de precios sobre ganancias o ese tipo de ratios que se usa para medir el valor de las empresas a niveles internacionales está empezando ya a estar ubicado como precios bastante altos, y a niveles locales comparado con hace un par de años también, con lo cual eso por ahí es una luz amarilla de que podría también estar medio alto los precios de las acciones, pero bueno, depende de la interpretación de cada uno, y de nuevo es muy importante saber elegir en qué sectores. Entonces nuestra recomendación es, pensando no en portafolios muy conservadores, las acciones no son para personas conservadoras, pero ya en un portafolio moderado o incluso agresivo, recomendamos tener una parte del portafolio en acciones, particularmente en estos sectores como agro, construcción, energía, y ya pensando en el mediano plazo, consumo masivo. O aquel por ahí que no quiera efectuar una selección puntual de acciones, fondos. Dispone de fondos, ¿no? Nosotros Exacto. tenemos un fondo de acciones disponible en la plataforma, en el cual podrán, digamos, ver la rentabilidad que ha tenido, y que bueno, eso es lo que nos proporciona es una diversificación y no hace que tengamos que estar todo el tiempo pendiente a la evolución de determinados activos puntuales, ¿no? Claro, entonces hasta recién nosotros es como que paseamos por todos los activos y describimos cada uno y por qué nos gusta. Acá llega el momento de armar verdaderamente el portafolio. Exacto. Entonces, para un perfil voy al moderado, que incluye todos los activos. Para un perfil moderado nosotros pensamos que el 40% del portafolio debería estar en dólares. Entonces, si bien vemos un dólar por ahí planchado y demás, eso no quiere decir que uno debería, o sea, por un manejo del riesgo, siempre tener una posición en dólares es saludable. Lo que hay que tener digamos, en cuenta es que uno, al obtener una rentabilidad entre el 6 y el 7 o el 8% en dólares, estamos hablando de rentabilidades libres de impuestos. Claro, Son sí, neto, rentabilidades neto, que entran directamente al bolsillo, ¿no? Entonces, son tasas de interés, si bien no son las que se pagaban en la administración anterior, que llegaron al 12 o el 15% en dólares, siguen siendo tasas en dólares muy atractivas, y que en un mundo de tasa cero es muy difícil, digamos, de conseguir, ¿no? Y ante otras alternativas, por ahí no alternativas bursátiles, pero Argentina normalmente es plazo fijo o ladrillo, digamos. Exacto. Plazo fijo ya vimos que tiene una tasa de rendimiento negativa porque pierde contra la inflación, y aparte existe el instrumento que es LEVAC, que le gana desde todo punto de vista. Por supuesto. Y por el lado del ladrillo, bueno, ya sabemos que hay inversiones netas, o sea, rentabilidad neta de 2-3% más o menos si uno tiene una propiedad y la pone en alquiler, digamos. Acá esto rinde 2-3 veces más. Exacto. Con los temas impositivos que no son menores, ¿no? Claro, sí. Entonces, por un lado, nosotros recomendamos tener una porción de bonos en dólares. ¿Cuáles bonos en dólares? Acá lo decimos. Estos son los nombres de los tickers, decía Mariano, uno lo puede encontrar por acá. DICA, A26, A127 como bonos nacionales, y como bonos provinciales, estos dos, BPMD y BPLD, son dos bonos de provincia de Buenos Aires que están en los dos extremos de la curva, digamos. Uno es el de los más largos provinciales y el otro de los más cortos provinciales. BPLD es el más largo. Claro, y este Salta 24 y Chaco 24 son dos bonos que en realidad ahí puede haber un tema de lámina mínima, ¿no? El Salta 24 es un bono que tiene una lámina mínima de 150.000 nominales. Exacto. Y el Chaco 24 también, digamos. Pero bueno, estos dos bonos BPMD y BPLD no hay problema de lámina mínima. Recomendamos un 30% de la posición en LEVAX. A nosotros, por lo que estuvimos contando, nos gusta mucho la LEVAX, nos parece un instrumento seguro, sencillo, con buena tasa, digamos, recomendaríamos tener esa posición. Un 20% de portafolio en bonos en pesos. ¿Cuál es? Este TC21, DICP y el Quasipar. Estos tres bonos son bonos indexados por SER, ya explicamos por qué nos gustan, y el PR15 es un bono indexado por Baudelaire y es el que les mostramos que estaba como tan desfasado de la curva. Exacto. Y por qué pensamos que es una oportunidad. Y por último también están los bonos mixtos, ¿no? Los bonos, perdón, el fondo, este fondo
Es un fondo que se puede comprar desde la cartera desde la plataforma de Invertir Online. Y este fondo tiene una cartera mixta de bonos. Y por otro lado, en un portafolio moderado, recomendamos también una posición en acciones. Vuelvo para atrás, yo hablaba de sectores agro, construcción, energía, consumo masivo. Bueno, agro es agrometal. Hablando de construcción, Consultatio. Hablando de energía, Pampa Holding. Este papel justo estábamos charlando de él antes de venir a esta conferencia. Este papel, por ejemplo, Pampa subió 62% en dólares en los últimos 5 meses, digamos. La verdad que fue una locura. YPF también viene de una recuperación y bueno, los pronósticos son que podría tener más recorrido. Y en lo que es consumo más masivo es Molino Río de la Plata, ¿no? Y por último, habíamos hablado de 2 alternativas de inversiones en acciones, digamos, a través de comprar cada título por separado o como un conjunto. Está este fondo común de inversión que también, bueno, desde el sitio se puede adquirir, y entonces, bueno, uno directamente compraría 10% del portafolio, suscribiría 10% del portafolio en este fondo. Eso para un caso moderado. Para un caso conservador, fíjense, en realidad no vamos a repasar todos los instrumentos porque son los mismos, pero sí recomendamos mayor posición de bonos en dólares. Ahí la mayoría de la cartera está en bonos. 30% de LEVAX, que es de nuevo lo más conservador en pesos, y solamente animarse a un 10% de bonos en pesos indexados por SER básicamente. Esto es un portafolio muy conservador, digamos, ¿no? Moderado, sí. Y después dejamos fuera un portafolio más agresivo, que en ese caso básicamente la proporción de acciones debería crecer bastante en detrimento de las otras 3. Siempre hay como último, digamos, comentario, hay que tener en cuenta la cuestión impositiva, ¿no? Si uno va al perfil conservador, uno va a ver que tiene bonos en dólares, LEVAX, bonos en pesos y acciones. Ahí, digamos, no tendría ninguna incidencia desde el punto de vista fiscal. Y si uno va al portafolio moderado, puede llegar a tener alguna alternativa de incidencia fiscal en el caso de un fondo común de inversión, en donde generalmente se encuentran grabados por bienes personales. Pero después, lo que hay que tener en cuenta es que son, digamos, retornos que se encuentran libres, digamos, de impuestos, ¿no? Ok. Acá tenemos una serie de preguntas que nos fueron haciendo. Vamos respondiendo. A ver, hay un par de preguntas sobre el rendimiento de acciones. Uno pregunta si el 49% de acciones se logró como un fondo, con un fondo de inversión o operando solo. En realidad yo lo que decía, este 49% es el índice Merval. O sea, hay fondos que replican el índice, con lo cual si replica el índice, ese fondo habría logrado el 49%. Quien operó solo tuvo seguramente un rendimiento distinto, superior o inferior, dependiendo de cómo le fue, digamos. De acuerdo a la industria a la que haya, digamos, apostado, ¿no? Claro. Después hay una pregunta relacionada también a los fondos que tiene que ver más con las perspectivas, de cuánto puede rendir. Hablar de cuánto puede rendir las acciones no sería correcto, digamos, porque en realidad uno con un bono sí puede saber el rendimiento porque tiene un flujo de fondo exacto. Con acciones estamos hablando de otra cosa, porque básicamente uno está apostando a una suba de la cotización de las acciones que no siempre es tan lineal de predecir, digamos. Digamos, una opinión personal, a mí me parece que todavía hay oportunidades de rendimientos en algunas industrias, que son las industrias que manifestamos acá, principalmente estas acciones, aunque no necesariamente estas son todas, hay mayores alternativas, pero estas son, digamos, las que más me concentraría yo. Y más teniendo en cuenta si se logra, digamos, traducir a flujo de fondos las mejoras, digamos, claro. Es decir, en términos del ingreso de capitales, las mejoras de Argentina en las determinadas escalas de calificación de riesgo internacional e inclusión en distintos índices que habilitan a los grandes fondos de inversión a adquirir los activos argentinos, ¿no? Claro. Después tenemos otra pregunta respecto a si sabemos si se hará una oferta de arbitraje con otros bonos para los tenedores del AA17, que es el bono que vence ahora en abril. El 17 de abril. El 17 de abril próximo. La verdad, por el momento el gobierno no ha comunicado
no ha comunicado que se lleve adelante ningún tipo digamos, de swap, lo que sería o un arbitraje. Lo que hay que tener en cuenta es que este bono probablemente se haya sacado gran parte de circulación porque muchos individuos, mucha gente lo ha utilizado para abonar el impuesto especial dentro del régimen de sinceramiento. Claro. Con lo cual, gran caudal de estos bonos, el Estado Nacional los saque vía el pago de blanqueo. Claro. Después, si lo hará o no, el gobierno hoy está en condiciones de rolear la deuda. Calculamos que si lanza, digamos, algún canje respecto a algún título público, no va a tener ningún problema para rolear esa deuda en los plazos que esté necesitando. Sí, un comentario sobre eso, sobre el A17. Sí. Nosotros estamos por lanzar un informe, probablemente a mitad de la semana que viene, justamente, pero con tiempo, porque va a ser antes del 17 de abril, comentando qué oportunidades de inversión hay justamente para las personas que están posicionadas en esta. Entonces, independientemente de que ofrezca un canje o no, bueno, el 17 se cobrará el dinero de ese bono, y vamos a comentarles entonces qué alternativas vemos mejor para volver a posicionarse en algún otro activo similar. Exacto, bueno, pueden seguir alguna de las recomendaciones. Sí, se condice con esto, digamos, exacto, ¿no? Digamos, todo o pueden, digamos, alguno que tenga alguna duda puntual nos puede estar contactando para ver si podemos armar algún portafolio más puntual, ¿no? Sí. Bueno, las principales dudas me parece que ya las respondimos, ¿no? Sí. Bien. Bueno, tengan presente a ver, por acá preguntó uno sobre Coniola, ¿cuánto ha acumulado en el año? A ver, un segundito porque ese tengo el dato acá. Acumulado del año dio 17,45%. Exacto. Eso, 17,5%, aparte hubo subas también ayer y hoy, o sea, 17,5%, 18% es lo que dio, no anualizado, ¿no? Sino en 3 meses rindió ese 18%, 6% anual. Lo puse 100, tengo un 18% más. Sí, o sea, todo lo que una LEVAC te da en 10 meses. Exacto. O 11, acá te lo dio en 3 meses. Pero bueno, fueron 3 meses buenos, ¿no? Bueno, me parece que con eso estamos. Sí, con eso estamos. Bien. Bueno, esto ha sido todo hasta aquí. Les agradecemos por habernos acompañado. Ya saben que la teleconferencia estará subida a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/invertironline. Allí pueden dejar sus comentarios, como así también suscribirse para no perderse, obviamente, ninguno de nuestros videos. Luego, para consultas, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro sitio, en el centro de gestión, o bien contactarnos a través de nuestras redes sociales, que aquí las estamos mostrando, en Facebook o en Twitter, somos Invertir Online.